Hoy 3 de julio tenemos la dicha de recordar a uno de los 12 magníficos valientes que dejaron todo para seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebramos la vida de Santo Tomás el apóstol, llamado también Judas Tomás Dídimo. Fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, según el Nuevo Testamento. El nombre Tomás significa gemelo en arameo, y Dídimo tiene la misma acepción en griego. Tomás es a menudo conocido como Tomás el Incrédulo, debido a que dudó inicialmente de la resurrección de Jesucristo, cuando le hablaron de ello, tal y como se narra en el Evangelio de Juan, si bien luego confesó su fe, mi Señor y mi Dios, al ver las llagas infligidas en su cuerpo durante la crucifixión. De acuerdo con los relatos tradicionales de los cristianos de Santo Tomás del actual Kerala, en India, Tomás viajó fuera del Imperio Romano para predicar el Evangelio, llegando incluso hasta el Tamilakam, localizado en el sur de la India, en el año 52 después de Cristo. En 1258, algunas de sus reliquias fueron llevadas a Ortona, en Abruzos, Italia, donde han sido mantenidas en la iglesia de Santo Tomás Apóstol. Es venerado como santo tanto por la Iglesia Católica como por la Iglesia Ortodoxa, y es considerado el santo patrón de la India entre sus fieles cristianos, siendo su fiesta litúrgica en el rito romano, el 3 de julio, celebrada como el Día de los Cristianos de la India. En 3 pasajes del Evangelio de Juan, Juan 11:16, Juan 20:24 y Juan 21:2, se lo nombra como Tomás, llamado el Dídimo. Tanto la palabra griega dídimo como la aramea tauma significan gemelo o mellizo. Por lo tanto, la expresión Tomás, llamado el Dídimo, es una tautología que elude mencionar el nombre real del personaje. En la versión siria de la Biblia conocida como Pesita, esta tautología se resuelve en Juan 11:16, donde se lee: Toma, llamado el gemelo, dice a sus condiscípulos, vayamos también nosotros, para que muramos con él. Así, en arameo se distingue entre Tomás, el nombre del apóstol, su sobrenombre Tomo, que significa mellizo. En los evangelios sinópticos y en los Hechos de los Apóstoles aparece en la lista de los apóstoles, Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:15, Hechos 1:13, pero no se da más información acerca de él. El apóstol Tomás aparece en varios pasajes del Evangelio de Juan. Juan 11:16, Lázaro acaba de morir, y los discípulos se resisten a la decisión de Jesús de volver a Judea, donde los judíos lo esperan para apedrearlo. Jesús está decidido, pero es Tomás quien dice la última palabra, vamos también nosotros, para que muramos por él. Juan 14:5, durante la última cena, Jesús asegura a sus discípulos que conocen el camino al lugar a donde él va a ir. Tomás, sin embargo, pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús responde que Él es el camino, la verdad y la vida, y que solamente a través de Él conocerán al Padre. Juan 20, 24-29, aunque a Tomás se le anuncia la resurrección de Jesús, se niega a admitirla, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, Tomás toca con sus propias manos las heridas de Jesús en las manos y en su costado. Jesús le recrimina haber necesitado ver para creer. Es el más conocido de todos los episodios evangélicos relacionados con el apóstol Tomás. Juan 21:2, tras haber estado ausente de la comunidad en la primera aparición del resucitado a ellos, es mencionado en el último capítulo del Evangelio como uno más de los que acompañan a Pedro. Papiros atribuidos a Santo Tomás. No están reconocidos por la Santa Sede. En los primeros siglos de la era cristiana circularon varios escritos que se presentaban a sí mismos como redactados por el apóstol Tomás. El más importante de todos ellos es sin duda el Evangelio de Tomás, apócrifo descubierto en 1945 en Nag Hammadi. Si bien el ejemplar conservado pertenece a la primera mitad del siglo IV, muchos estudiosos consideran que la obra en sí es mucho más antigua. Las fechas de composición, no obstante, varían entre el siglo I, con lo cual sería contemporáneo de los evangelios canónicos, y el siglo III. Se trata de un conjunto de 114 dichos, logia,
de Jesús, que son pronunciamientos de Jesús o producto de sus conversaciones con los discípulos. Carece de material narrativo, no relata, hechos, de Jesús. El Evangelio de Tomás hace especial hincapié en que el reino de Dios está dentro de nosotros. Si vuestros guías os dicen que el reino está en el cielo, los pájaros os precederán. Si os dicen que está en el mar, entonces los peces os precederán. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os lleguéis a conocer, entonces seréis conocidos y sabréis que vosotros sois los hijos del Padre viviente. El Evangelio de Tomás fue considerado herético por los padres de la Iglesia. Fue conocido y mencionado por varios escritores cristianos de los primeros siglos, Hipólito de Roma, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Cirilo de Jerusalén, etc., que siempre indicaron que era un libro perteneciente a círculos separados de la Iglesia, aceptado por los gnósticos y en particular por los maniqueos. La investigadora Elaine Pagel sostiene que el Evangelio de Juan fue escrito en respuesta a esta obra. Otro apócrifo fue puesto bajo la autoría de Tomás, se trata del Evangelio del pseudo Tomás, no confundir con el anterior, escrito probablemente a finales del siglo II, tal vez en Siria, que se encuadra en el grupo de los apócrifos de la infancia. En el texto gnóstico del siglo III Pistis Sophia, Tomás es citado como uno de los 3 testigos encargados de transmitir las enseñanzas de Jesús, junto a los apóstoles Felipe y Mateo, lo que parece demostrar que estaba bastante difundida su inclusión entre los evangelistas.